Huida en masa. Las tropas ucranianas se rindieron en Kupiansk. Durante semanas los soldados habían soportado incesantes ataques de artillería y bombardeos rusos que destruyeron sus fortificaciones y cortaron sus rutas de suministro. Veamos el siguiente reporte. Se rinden en Kupiansk. La situación en el campo de batalla se torna cada vez más crítica para las fuerzas ucranianas, quienes a pesar de los refuerzos recibidos durante semanas, comenzaban a desmoronarse ante el avance implacable de las tropas rusas. Kupiansk, una ciudad estratégica al noroeste de Ucrania, en la región de Kharkov, pronto se convertiría en el símbolo de una rendición inminente. Las tropas ucranianas, debilitadas y superadas en número, se preparaban para lo inevitable: la evacuación y retirada al río Oskol, donde intentarían reagruparse. Los informes del frente eran claros. Las Fuerzas Armadas de Rusia, apoyadas por potentes ataques de artillería y una campaña aérea bien orquestada, habían rodeado a las fuerzas ucranianas en varios puntos claves de Kupiansk. Al oeste, en la pequeña localidad de Krugliankovka, la resistencia ucraniana se encontraba completamente cercada. Sin rutas de suministro y sin posibilidades de recibir apoyo adicional, las unidades ucranianas empezaban a evacuar la ciudad, mientras la población civil seguía sus pasos en una desesperada retirada hacia el sur. Y así también Kiev había ordenado la evacuación obligatoria de varias comunidades cercanas, incluidas Kodrashemskaya, Kurilovskaya, Petropavlovskaya y la comunidad de Borovskaya del distrito de Iziumsky. ¿Pero por qué Kupiansk? ¿Qué le hace tan importante? En tiempos de guerra, los puntos estratégicos no siempre son grandes ciudades. A veces son nudos logísticos y rutas de suministro que permiten mantener el pulso en el campo de batalla. Kupiansk no era solo una ciudad, era un cruce vital, un paso entre el norte y el este de Ucrania, controlando rutas hacia el río Oskol y sirviendo como un eje crucial para el reabastecimiento militar. Su caída era, por tanto, una estocada mortal para las fuerzas ucranianas que intentaban frenar el avance ruso en la región. Mientras los ucranianos se retiraban, las Fuerzas Armadas rusas avanzaban con decisión, aplicando la táctica del semicerco que no solo cortaba las rutas de escape y suministro, sino que además envolvía a las tropas ucranianas en una trampa letal. ¿Qué tal, amigos de Prensa Alternativa? Un gusto saludarle. De inmediato vamos a comenzar con este análisis. Virginia, ¿cómo estás hoy? Hola Mirelvis, un gusto saludarte de nuevo y un saludo para toda nuestra audiencia de Prensa Alternativa. Pues sí, el hecho de hoy demuestra una vez más que la defensiva rusa es imparable. Esta vez la toma fue en la ciudad de Kupiansk, un importante centro ferroviario situado en el noroeste de Ucrania. Recordemos que esta ciudad ha sido históricamente un punto de conexión crucial para el transporte ferroviario en Ucrania. Antes de la guerra era considerado el segundo cruce ferroviario más grande del Oblast de Kharkov, al este de Ucrania. Pues en febrero del 2022, esta ciudad fue ocupada por Rusia para establecer un corredor logístico crucial ferroviario. Y esto lo digo a colación para que la audiencia de nuestra Prensa Alternativa pues entre en contexto y dar a conocer pues un poco de lo que es la historia de esta ciudad, ¿no? Pues luego en septiembre de este mismo año, esta ciudad fue tomada por el ejército ucraniano y desde entonces ha sido territorio en disputa. Pero ahora, tras esta ofensiva rusa que vimos en el informe, pues volvió a donde le corresponde estar, en manos rusas. Y a propósito de esta victoria rusa que vimos en el informe el día de hoy, pues hoy salió una noticia también muy importante que decirles, que es que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, les hizo un reconocimiento a sus soldados, según informó el canal de noticias ruso RIA Novosti. Esto fue hoy durante un encuentro con veteranos de la Operación Militar Especial en Ucrania, en donde Putin afirmó que las hazañas de los combatientes permanecerán en la memoria de todo el país. Asimismo lo dijo. Pues también rindió tributo a los soldados caídos y afirmó que Rusia siempre los recordará. Cuando citó textualmente con sus siguientes palabras, ¿no?
Para las personas con un carácter tan fuerte como los veteranos, que no temen arriesgar sus vidas bajo las balas, nada puede detener su desarrollo, incluso a pesar de las graves heridas recibidas en las hostilidades. Se lograrán todas las metas trazadas. Asimismo, así fueron sus palabras, ¿no? Durante este evento. Pues además Putin agradeció a los rusos por su cohesión y actitud patriótica, subrayando que la verdad está del lado de Rusia y enfatizó que el estado de ánimo interno de la sociedad juega un papel clave, ya que tal actitud ante lo que está sucediendo sirve de base para la unidad del pueblo ruso. Y esto a su vez es la base para lograr todas las victorias. Pues asimismo dijo el presidente de Rusia en su discurso, ¿no? Pues de este modo Putin rindió un homenaje a sus soldados que sin duda se lo merecen tras la defensa de su soberanía, en donde ha quedado demostrado pues una vez más la lucha ante la hegemonía de la potencia del norte y sus secuaces, en donde eventos como la toma victoriosa de Kupiansk así lo demuestran. Pues así es, mire Luis. Gracias, Virginia. Bueno, en este bloque a mí me gustaría hablar sobre la estrategia de semicerco, ¿no? Porque las consecuencias de este semicerco en Cuspián y la evacuación de las fuerzas ucranianas son significativas, tanto a nivel táctico como estratégico, ¿no? Y tiene implicaciones que van más allá del control de una sola ciudad. Y yo quisiera decir, en primer lugar, el semicerco provocó pues este desgaste de las tropas ucranianas, como lo vimos en el video, y ya nos adelantaba Virginia el tema de la logística, ¿no? Es decir, la ubicación estratégica de esta ciudad y que además cuenta con vías ferroviarias, pues al tomarla Rusia, automáticamente cortó las principales rutas de suministro y las fuerzas rusas lograron reducir la capacidad de las unidades enemigas ucranianas para mantenerse abastecidas, ¿no? Esta situación se tradujo en una disminución drástica de la moral, ¿no? Además de ser incapaces de recibir refuerzos adecuados y tomando en cuenta también, amigos de prensa alternativa, que esos refuerzos que llegan son soldados jóvenes muy mal entrenados, ¿no? Entonces poco ayudan a defender las líneas, ¿no? De Ucrania. Bueno, sin embargo, estos soldados quedaron atrapados en una situación desesperante, lo que minó la capacidad de resistencia, redujo la efectividad y pues trajo como consecuencia la retirada forzada bajo presión, ¿no? Porque no se retiraron, digamos, tranquilamente, ¿no? En una desesperación, bajo presión, tratando de huir hacia una vía fluvial, ¿no? Entonces, la evacuación tuvo repercusiones inmediatas en el campo de batalla porque al abandonar la ciudad, las fuerzas ucranianas perdieron, además del punto logístico clave, también las localidades cercanas a esta ciudad, permitiéndole entonces a Rusia la movilización de tropas, de recursos, de tomar el control completo de la ciudad. Y bueno, al perder este nudo, Ucrania se vio obligada a redirigir sus líneas de suministro a través de rutas más largas y peligrosas en el campo de batalla, expuestas sin duda alguna a emboscadas por parte de Rusia. Entonces, esto no solo incrementó la dificultad para abastecer a las unidades del frente de esa zona, sino que también ralentizó la capacidad de respuesta y, por supuesto, puso en peligro los suministros. Entonces, es bastante interesante cómo esta estrategia de semicerco fue certera, ¿no? En el campo de batalla por parte de Rusia. Y lo curioso es cómo evaluó el alto mando militar ruso que en esta ciudad era más viable un semicerco que un cerco completo. Lo que indica que este semicerco era para no solamente causar un efecto
en esta ciudad, sino también para tomar entonces las zonas cercanas. Vamos a ver la segunda parte de este reporte y continuamos con el análisis, Virginia. Los comandantes rusos eran conscientes de la importancia de evitar bajas innecesarias en sus propias filas, por lo que empleaban la artillería y los ataques aéreos con precisión quirúrgica, debilitando las defensas enemigas antes de enviar a sus tropas terrestres a rematar la operación. Los informes de campo, basados en las evaluaciones de expertos militares rusos, indicaban que los ataques masivos de artillería y los bombardeos aéreos de Kupiansk y sus alrededores estaban logrando su objetivo. Esto habló. Nuestros muchachos han organizado ataques aéreos y de artillería extremadamente efectivos, lo que nos ha permitido expulsar al enemigo de sus posiciones fortificadas, declaraba un comandante ruso en una entrevista filtrada a los medios. Sobre todo, tengamos en cuenta que esta estrategia permitía a las tropas rusas avanzar con seguridad y a su vez minimizando las bajas y también consolidando su control sobre las áreas recién liberadas. Con la rendición de Kupiansk, el río Oskol se convertía en una nueva línea defensiva para Ucrania. Pero, ¿sería suficiente para frenar el avance ruso? La realidad era que las fuerzas ucranianas estaban exhaustas y mal equipadas, mientras que las tropas rusas mantenían el impulso aprovechando las debilidades logísticas de sus enemigos. La retirada ucraniana no solo significaba la pérdida de una posición estratégica, sino que también dejaba en evidencia las carencias de las Fuerzas Armadas de Ucrania para sostener el conflicto en una guerra de desgaste. Fuentes enemigas en Kiev confirmaban que la situación en Kupiansk se deterioraba rápidamente. El frío invierno se acercaba y la incapacidad para iniciar la temporada de calefacción y suministrar electricidad a la población civil empeoraba aún más la crisis humanitaria en la región. Los enfrentamientos no se limitaban a Kupiansk. Al oeste, en dirección a Ugledar, las tropas rusas seguían avanzando de forma constante, ganando terreno en varias direcciones. A lo largo de la carretera Ugledar-Belinskaya-Novoselka, el ejército ruso se había acercado hasta el río Shaintanka y más al sur avanzaban hacia Epifania. Estos avances eran parte de una estrategia militar más amplia que buscaba aislar a las fuerzas ucranianas y cortar sus líneas de suministro. La batalla por el control del este de Ucrania estaba lejos de terminar, pero las victorias rusas en el campo de batalla eran indudables. Continuamos con este análisis. ¿Qué nos tienes para este bloque, Virginia? Sí, miren, fíjense lo siguiente. Y a propósito de la valentía de los soldados rusos y tras la victoria pues en la toma de la ciudad de Kupiansk, como lo vimos en el informe, hoy también el ejército ruso se volvió a lucir, pues según los observadores del canal de Telegram Shot informaron que los militares rusos llevaron a 500 militares ucranianos a un anillo de fuego cerca de la aldea de Lyubovka, en la región de Kursk. Esto sin duda pone en relieve el colapso de las capacidades operativas del ejército ucraniano en esta zona, pues esta ofensiva salió hoy, el día de hoy, ¿no? Pues las tácticas de guerra de cerco, que también la utilizó en esta acción, comúnmente usadas por Rusia, no solo implican la superioridad militar rusa en términos de inteligencia y logística, sino también la implementación exitosa de una guerra total que asfixia las rutas de suministros y comunicación de las tropas ucranianas. Pues aquí vemos entonces cómo esta estrategia rusa del cerco resulta definitivamente superior, ¿no? En cualquier sentido que podamos decirlo, ¿no? Así lo vimos en el informe, ¿no? Pues la pérdida de tanques y recursos militares claves por parte de las fuerzas ucranianas en esta zona es otro ejemplo de la creciente vulnerabilidad del ejército ucraniano. Y es que estas victorias tácticas forman parte de un objetivo más amplio de desmilitarización, que es uno de los motivos declarados por Rusia desde el inicio del conflicto. Pues al reducir la capacidad operativa de Ucrania en zonas estratégicas, Rusia consolida sin duda su control sobre áreas claves. Es así que la toma de Kupiansk, que vimos hoy en el informe, más el avance en la región de Kursk, que también fue publicado pues el día de hoy en uno de los principales medios de noticias rusos, ha permitido sin duda que las fuerzas rusas expulsen a las tropas ucranianas
de asentamientos previamente capturados y sin duda representa una protección contra la expansión de la OTAN hacia el este, lo cual Moscú siempre lo ha considerado una amenaza existencial para su seguridad. Y yo quisiera detenerme en un punto importante, y es que el que tiene que ver con el uso efectivo de la inteligencia militar rusa a través de operaciones de reconocimiento. Pues esta táctica aporta datos precisos sobre los movimientos y las posiciones ucranianas, lo cual destaca el papel de la guerra de información en el conflicto, que sin duda le otorga una ventaja al ejército ruso. Pues estos éxitos, como señaló en su oportunidad el general Avdiy Alundinov, refuerzan la moral de las tropas rusas, consolidando la narrativa de que la victoria en Kursk es inminente. Pues la caída de Kursk y la toma de Kupiansk son sin duda una señal de que Ucrania está perdiendo la capacidad de resistir en el largo plazo, especialmente en zonas claves como estas. Pues así es, mire, Elvis. Sí, indudablemente que todos los días Rusia sigue avanzando, ¿no? Y sigue tomando territorios y puntos claves y pues da la percepción de que ya está por culminar a nivel táctico militar esta guerra para Ucrania. Y bajo esta perspectiva, yo quiero traer a colación para nuestros amigos de Prensa Alternativa las declaraciones que dio el experto militar Alexander Mercuris, que refleja una realidad cada vez más crítica para las Fuerzas Armadas de Ucrania. Entonces, desde su análisis, se puede observar cómo la situación en el frente así ha ido deteriorándose de forma constante. Y pues esta idea nos la refuerza todas estas demostraciones de Rusia en el campo de batalla, ¿no? Entonces, a medida que las capacidades defensivas ucranianas han sido puestas a prueba y en todos los casos ha fallado frente a las tácticas rusas, bueno, la declaración de Mercury sobre la posibilidad de que el ejército ruso capture Kiev para 2025 no es una observación casual ni tampoco, amigos de Prensa Alternativa, descabellada, ¿no? Sino que esto sería el resultado de una evaluación del desgaste que Ucrania ha venido sufriendo. Desde el inicio del conflicto, las fuerzas rusas han logrado implementar tácticas efectivas. Y bueno, dentro de esas tácticas, las tácticas de sesgo, desgaste, control territorial, o sea, como vimos en el caso de Kupiansk, por ejemplo. Esta precisión constante ha debilitado a las fuerzas ucranianas no solo a nivel táctico, sino también logístico y moral. Las dificultades para sostener las líneas no son a nivel táctico solamente, sino también a nivel logístico, a nivel estructural, a nivel del alto mando militar. En fin, las dificultades para sostener las líneas, reabastecer las tropas en el frente, se ha vuelto una carga muy pesada, difícil de lograr para Ucrania. Mientras que Rusia ha aprovechado cada oportunidad para consolidar su control sobre las regiones clave y extender su influencia. Incluso el analista Mercury recuerda un punto crítico en marzo del 2022 en su análisis, ¿no? Cuando Ucrania tuvo la oportunidad de llegar a un acuerdo con Rusia. ¿Recuerdan ustedes? En Prensa Alternativa se hicieron informes al respecto. Bueno, según este analista, este acuerdo hubiera permitido evitar el conflicto prolongado que estamos presenciando hoy. Sin embargo, bueno, la falta de decisión de Occidente, creyéndose los cuentos de Zelensky, que a través de Ucrania iban a herir profundamente a Rusia, esto no sucedió. Y pues desde entonces el enfoque ha sido claro de parte de Rusia, una serie de ofensivas cuidadosamente planificadas que buscan debilitar progresivamente las fuerzas ucranianas y dejar el camino abierto para un avance más decisivo para la toma de Kiev. Entonces, la idea de que Kiev pueda caer bajo el control ruso, según nos da fecha este analista para 2025, no es una locura, no es descabellada, insisto yo, amigos de Prensa Alternativa.
Si consideramos el patrón de desgaste que hemos visto en el campo de batalla con todas estas actualizaciones que nosotros hacemos acá en el canal de cada victoria rusa, pues las operaciones militares han marcado una estrategia de precisión constante. Rusia no ha bajado el volumen, no ha bajado. O sea, es un enfoque en el que se busca mantener al enemigo siempre a la defensiva, agotando sus recursos, minando su capacidad de respuesta. Entonces, cada victoria, como el control de esta ciudad, representa un paso más en este proceso para llegar a la capital ucraniana, al corazón de Ucrania. Mercuris afirma que todo lo que está pasando va hacia allí, refiriéndose a la posibilidad de una derrota decisiva para las fuerzas ucranianas, quedando la capital a manos rusas. Y yo creo que esta afirmación, amigos de Prensa Alternativa, no se puede tomar a la ligera, ya que refleja una visión bastante, digamos, ajustada a la realidad en el análisis de las tendencias actuales, porque nosotros acá en Prensa Alternativa estamos viendo esta posibilidad. Es que los mismos analistas occidentales ya lo han dicho, incluso también en la OTAN algunos líderes lo han dicho, ya hemos visto cómo Alemania está reculando, cómo están recogiendo el armamento, cómo ya Zelensky ha quedado pues totalmente avergonzado. El propio secretario general de la OTAN dijo que el plan Victoria de Zelensky no era prioridad de la alianza. El propio secretario general de la OTAN. Entonces, parece ser que este análisis de Mercuris pues no está fuera de la realidad, amigos de Prensa Alternativa. Hasta ahora, todo se inclina hacia la victoria rusa. Okay. Está claro que la presión sostenida está pasando muchísima factura, no solo a Ucrania, no solo al ejército de Ucrania, sino que le está pasando factura a Occidente. Le está pasando factura a Estados Unidos, a Alemania, a la OTAN entera, a Occidente entero, a la Unión Europea. Le está pasando una factura muy fuerte. Los ataques rusos no solo han debilitado las defensas, sino que también han comprometido la infraestructura crítica de Ucrania y, peor aún, han comprometido su propia inteligencia y su propia tecnología porque han caído en manos rusas. Entonces, me parece la predicción de Mercury muy acertada, muy apegada a la realidad, el debilitamiento de las fuerzas ucranianas y las capacidades de las fuerzas rusas para mantener la precisión, sugiere una posibilidad del control ruso sobre Kiev. Es muy posible. Y bueno, esto dejaría fuera de combate a Zelensky. Totalmente, sí. Totalmente, Virginia, sí. Vamos a ver la última parte del reporte y hacemos las consideraciones finales. Los soldados rusos, disciplinados y bien organizados, lograban avances en varias direcciones, fortaleciendo su posición tanto en Kupiansk como en otras zonas clave. En el frente de Pokrovsky, las fuerzas rusas habían logrado avanzar hacia Mirnograd, siguiendo la línea ferroviaria Novogorodovka, Pokrovsk. La importancia de estas líneas ferroviarias no podía subestimarse, ya que permitían a los rusos mover tropas y suministros rápidamente, mientras que los ucranianos luchaban por mantener sus propias rutas logísticas. El cerco de Selidovo, al norte de Pokrovsk, estaba prácticamente completo. Con 3 frentes cercando la ciudad, las fuerzas ucranianas quedaban atrapadas en un asedio que recordaba a los peores momentos de la guerra en el este de Ucrania. Al mismo tiempo, la situación en Toretsk, donde el 60-70% del territorio ya estaba bajo control ruso, consolidaba aún más la posición de Moscú en la región. Sin embargo, los éxitos militares rusos no pasaban desapercibidos en Occidente. La reticencia de Washington y sus aliados para continuar el apoyo incondicional a Kiev comenzaba a mostrarse en los pasillos del poder.
Esto dijo: en un futuro cercano, Estados Unidos podría reconsiderar su apoyo a Ucrania, señalaba un artículo reciente del Washington Post. La posibilidad de una resolución pacífica del conflicto estaba sobre la mesa, pero con una condición clave: que Kiev renunciara a las armas de la OTAN tras perder más territorios. Esta situación dejaba a Ucrania en una encrucijada. Y así también la rendición en Kupiansk era solo una pieza más en el rompecabezas de un conflicto que se complicaba con cada día que pasaba. Mientras tanto, los ciudadanos ucranianos seguían sufriendo las consecuencias de una guerra interminable. ¿Tus consideraciones finales, Virginia? Sí, mira, realmente lo que está pasando lastimosamente está arrasando pues con los civiles inocentes en esta área, quienes están ordenados pues por incluso el mismo gobernador de la ciudad, que tienen que evacuar, ¿no? En este punto en relación a la toma de esta ciudad. Eso sí es lamentable, ¿no? Pero fíjense lo siguiente, para que vean cómo se está debilitando el ejército ucraniano, un poco para reforzar, Miguel, lo que estabas diciendo, que por cierto, desde acá, y ya lo hemos dicho en varias oportunidades, pero yo quisiera decirles que hoy salió una noticia muy importante, ¿no? Que da cuenta, ¿no? Del debilitamiento de las tropas ucranianas. Y es que hubo un reciente éxodo masivo de militares ucranianos en la región de Kursk. Ha sido captado por drones y difundido en canales de comunicación rusos como Solvayt Live, perdón. Esto indica pues un claro debilitamiento de las fuerzas ucranianas en esta zona estratégica. Esta noticia salió publicada el día de hoy en uno de los principales medios de canales rusos, ¿no? Pues las imágenes que muestran a las tropas ucranianas huyendo bajo fuego constante de artillería rusa reflejan el colapso de sus líneas de defensa y la creciente ventaja que Rusia está consolidando en el campo de batalla. Pues el éxodo de soldados ucranianos y el cerco que las fuerzas rusas están imponiendo alrededor de aproximadamente 2.000 combatientes de las Fuerzas Armadas de Ucrania revelan un momento crítico en este conflicto. Este cerco estratégico es una táctica militar clásica, como ya lo dije anteriormente, que en este caso está paralizando las capacidades operativas ucranianas en curso. Al estar cercados desde el oeste y al este, las tropas ucranianas se encuentran en una situación desesperada, sin capacidad para recibir refuerzos o reabastecimiento logístico. Y es que el avance de las tropas rusas hacia Kursk, reduciendo la distancia a solo 5 kilómetros para completar el cerco, muestra la eficacia de la estrategia militar rusa en esta área, y en donde las operaciones coordinadas de artillería y el uso de drones para monitorear y acosar a las fuerzas ucranianas han generado un clima de pánico en las filas enemigas. Así lo mencionó hoy el general de división ruso Avdiy Aludinov, cuando resaltó que el caos reportado en las líneas ucranianas, junto con la huida masiva de sus equipos y soldados, subraya sin duda la superioridad táctica de Rusia. Pues definitivamente eventos como los de hoy, con la toma de Kupiansk y la caída de Kursk, confirman que Rusia está ganando terreno tanto militar como moralmente. Así es, Mirelvi, los hechos demuestran por sí solos los acontecimientos, ¿no? Sí, Virginia, ha habido el día de hoy mucho movimiento en el campo de batalla, muchas actualizaciones, mucha noticia. Ha generado Rusia en las últimas 24 horas. Y bueno, ya tú nos hablabas de Kursk. Yo quisiera actualizar a nuestra audiencia de prensa alternativa sobre los avances rusos en el Donbass. Y bueno, afirmar que esto no es solo una maniobra militar, es un movimiento estratégico, amenaza directamente las capacidades industriales claves de Ucrania. Y esto salió en la revista Militar Watch. Este avance podría socavar los esfuerzos del gobierno de Zelensky y sus aliados occidentales para mantener el control y el poder de la administración pro-OTAN, que ya el Donbass es vital para la supervivencia económica de Ucrania, ¿no? Entonces, pero veamos por qué el Donbass es tan importante, ¿no? Sobre todo porque la OTAN le duele que estén perdiendo Donbass, ¿no? Sí. Esta región es rica en recursos industriales y minerales.
Ha sido durante mucho tiempo el corazón de la producción siderúrgica y minera de Ucrania. Cualquier amenaza a estas instalaciones no solo golpea la economía ucraniana, sino que también afecta, por supuesto, la capacidad, la logística, la capacidad de producción de equipos y materiales esenciales para pues el esfuerzo bélico ucraniano, ¿no? Y yo quisiera hablar de la industria siderúrgica, por ejemplo, que depende en gran medida de la estabilidad de la región de Donbass, que ahorita básicamente, prácticamente está en manos de Rusia. Entonces, está ahora en una posición precaria Zelensky, muy precaria, porque ya está pues a nada de caer Pokrovsk. Sí. Y esta ciudad, lo hablamos en videos anteriores, pues alberga tanto la planta minera y procesadora como una de las mayores minas de carbón. Me acuerdo, Virginia, que nos hablaste detalladamente de esto en videos anteriores. Sí, correcto. Entonces, pues, esto lo que refleja es el deterioro rápido de la situación para las fuerzas ucranianas, ¿no? En estos múltiples frentes, y vuelvo al análisis de Mercury, entonces vamos atando piezas y vemos que no es descabellado, amigos de Prensa Alternativa, no es nada descabellado que para el 2025 Rusia pueda estar tomando el corazón de Ucrania, ¿no? Entonces es importante notar, sí, sin duda, Virginia, es importante notar que en esta guerra moderna no solo se trata de soldados, de quién tiene más armas, se trata de mantener la cadena de suministro segura y estable, se trata de tener estrategias y tecnología de primer nivel, se trata de también la guerra psicológica, es un cúmulo de cosas ahora la guerra moderna, y de eso Rusia nos está dando lecciones, y todo el sector militar. Y además está arrasando con los países de Europa también, con el tema de la crisis energética y todo esto, ¿no? Es correcto, Virginia. Entonces, todo el sector militar occidental está viendo escuela con Rusia. Literalmente. Sí. Está viendo escuela con Rusia, porque Rusia está demostrando en esta guerra una capacidad impresionante que no tiene Occidente. No la tiene. El avance de las tropas rusas hacia Pokrovsk, área clave también del Donbass. O sea, no son movimientos aislados. Vimos esta ciudad también importantísima en el tema logístico. No son objetivos militares aislados, no, es un plan muy bien diseñado. Forma parte de una estrategia más completa, correcto. Es correcto. Sí. La captura de los asentamientos más importantes de Donetsk, de Lugansk, o sea, las unidades del grupo de las fuerzas de Rusia liberaron Krasny, liberaron Yar, o sea, esta maniobra no solo es la lucha constante de la guerra, no. Esto es muy bien planificado. Crea una posibilidad de un avance muy potente hacia Kiev. Recuerden ustedes que también hicimos unos informes hacia Mignograd, también, unos misiles por allí que cayeron, la caída del puente más grande, la caída del puerto más grande de Ucrania. O sea, fíjense cómo todos los nodos logísticos de toda Ucrania están siendo destruidos por Rusia, ¿no? Y entonces, yo creo que la estrategia rusa es combinar avances militares con la toma de objetivos industriales clave, con la destrucción de nudos logísticos. O sea, es una comprensión profunda de la guerra moderna que nos está dando Rusia, y no es solo cuestión de derrotar a Ucrania en el campo de batalla,
sino quebrar sus recursos, sino agotar también las reservas de la OTAN. O sea, vean cómo es, o sea, cómo el panorama es mucho más amplio, ¿no? Entonces, digamos que resumen, Rusia está dando golpes calculados, efectivos, que van mucho más allá de la simple toma de territorio, movimientos que apuntan a asfixiar la economía de guerra de Occidente, cortando, destruyendo, además debilitando Ucrania, cortando los accesos a los recursos vitales, debilitando la capacidad para sostener conflictos a largo plazo, ojo con esta frase, y capturar los asentamientos claves que faltan para fortalecer definitivamente la posición militar de Rusia en esta guerra. Bien, amigos de Prensa Alternativa, de verdad, muchísimas gracias por siempre acompañarnos. Virginia, gracias por estar aquí. Un gusto, Miguel, haber compartido contigo el día de hoy y esperamos verlos entonces en una próxima oportunidad. Así es, Miguel. Como siempre, amigos de Prensa Alternativa, la invitación a que nos comenten los videos, reacciones, denle me gusta, compartan los videos y por supuesto, siempre, siempre, invitación clarísima a que se unan a nuestra comunidad para que se mantengan informados de todo lo que está pasando en el mapa geopolítico mundial. Yo soy Mirelis Gutiérrez y será hasta una próxima oportunidad.